Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a realizar una exposición acerca del proceso de traducción, en la cual principalmente se caracteriza por cambiar una secuencia de nucleótidos a aminoácidos, principalmente tomando en cuenta que es una biosíntesis de proteínas a partir de ARN mensajero. Es así que yo podría, como tal, compararlo como un proceso en el cual vamos a tener una receta, que en este caso va a ser el ARN mensajero, y los ingredientes que van a intervenir aquí para el preparado de lo que nosotros queremos hacer van a ser los aminoacil ARN de transferencia. Tomando en cuenta esto y haciendo esta comparación mucho más amplia, podríamos mencionar que en el caso de qué cocinaría todo esto o qué leería esta receta serían los ribosomas. Principalmente en este caso a los ribosomas los tomaríamos como cocineros, los cuales van a leer el ARN mensajero para su posterior traducción en proteínas. Ahora bien, debemos tomar en cuenta algunos requerimientos que van a intervenir en este proceso de traducción. Lo principal aquí es que exista el ARN mensajero, el ARN de transferencia, ribosomas, proteínas con funciones específicas, cargas o cationes y GTP, principalmente como fuente de energía. Ahora bien, tenemos que dar algunas caracterizaciones con respecto a lo que es el ARN de transferencia, que muy bien lo hemos mencionado aquí, que va a intervenir, ¿no?, en este proceso. Entonces tomamos en cuenta, justamente yo lo he hecho de esta manera, tal vez cómo lo podríamos comparar en realidad y cuál va a ser su estructura, ¿no? Que esta no va a cambiar, ya sea en procariotas o eucariotas, su estructura va a seguir siendo la misma. Entonces vamos a recorrer desde un 3' y vamos a dirigirnos a la primera parte, que sería el pedúnculo aceptor de aminoácidos. Posterior a esto vamos a encontrar el brazo T, el brazo variable y la parte de los anticodones, que van a ser complementarias a los codones de la cadena de ARN mensajero. Entonces, una vez que empezamos a subir por esta parte, vamos a encontrar el brazo D y llegamos a la parte final, que en este caso sería la parte de 5'. Entonces, una vez hecho esta comparación, tenemos que dar las caracterizaciones que principalmente se caracteriza a este ARN, ¿no? Este ARN de transferencia posee principalmente una longitud de 73 a 93 nucleótidos. Como tal, vamos a tener unas gráficas con respecto a si es 2D o en 3D. En el caso de que sea 2D, vamos a tener que va a tener una forma de trébol, pero en el caso de que sea en 3D, la gráfica va a ser en forma de L. Ahora bien, tenemos que mencionar, ¿no?, en este proceso de traducción, principalmente se caracteriza por algunas etapas de desarrollo, en las cuales se encuentran el proceso de iniciación, el proceso de elongación y el proceso de terminación. En el caso de, para dar inicio a todos estos procesos, debemos tomar en cuenta una etapa previa a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad se requiere obtener un componente previo antes de dar inicio con estas 3 etapas que hemos mencionado. Como tal, esta etapa es conocida como la formación de aminoacil ARN de transferencia. ¿Quiénes intervienen en esto? En este caso, como tal, aquí va a intervenir en la formación de este aminoácido, va a intervenir la enzima ARN de transferencia sintasa. Principalmente, esta va a catalizar la esterificación de aminoácidos con un ARN de transferencia específico. Esto debe ser correcto con la unión que se vayan a dar entre ARN de transferencia y el aminoácido, para que coincida con la complementariedad de anticodones con el codón del ARN mensajero. Tomando en cuenta esto, se debe mencionar que, como tal, de manera precisa, en este caso se va a dar la unión o se va a cargar el ARN de transferencia con un aminoácido. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta las reacciones que principalmente se toman en cuenta, se desarrollan aquí. Entonces, lo que podríamos explicar de esta manera es que, como tal, se tiene, podríamos tomar esto, se tiene un sitio activo.
El sitio activo en este caso va a ser de la enzima, como ya lo hemos dicho, es la enzima del ARN de transferencia sintasa, y en este caso vamos a requerir que se unan, aquí va a suceder que se unen un aminoácido, tenemos un aminoácido que se va a unir al sitio activo, y vamos a tener también que se va a unir un adenosín trifosfato. ¿Qué sucede cuando se unen el adenosín trifosfato y el aminoácido? Estos se van a ligar a la enzima en su sitio activo. Tomando en cuenta esto, va a suceder una liberación de dos grupos fosfatos, es decir, un pirofosfato. Entonces, si tenemos una liberación, en este caso podríamos hacer la comparación que este sería la liberación del grupo fosfato, y nos quedaríamos con un adenosín monofosfato y un aminoácido. Nos quedamos de esta manera con estos dos, y consecuentemente a esto se va a unir el ARN de transferencia. El ARN de transferencia va a provocar que obviamente se ligue a la enzima y que se libere el adenosín monofosfato. Se libera el adenosín monofosfato y aquí se va a formar un enlace covalente entre el ARN de transferencia con el aminoácido específico que se estaría en este caso sintetizando. Entonces tomamos en cuenta esto, que sería una de las etapas, ¿no? Consideramos las características y las liberaciones que se dan tanto de los grupos fosfatos o pirofosfatos, del ATP que se va uniendo, y esas consideraciones en específico, ¿no? Una vez tomando en cuenta esto, ahora se debe ir directamente a lo que es el caso del proceso de iniciación. El proceso de iniciación va a distinguirse tanto de eucariotas como en procariotas. ¿Por qué? Porque principalmente la estructura del proceso de iniciación va a determinar o va a depender de dos cosas, que es de la secuencia no traducida y de lo que son los factores de iniciación. En el caso de los procariotas vamos a tener una secuencia no traducida que va a ser conocida como Shine-Darlagon. Entonces, como tal, esta secuencia Shine-Dalgarno, que va a ser la no traducida, esta va a ser útil para el momento de que se esté uniendo la subunidad menor añadido a ARN de transferencias y todo eso, que se especificará posteriormente. Van a tener una complementariedad. Entonces, para eso es necesario en realidad. Entonces, en esta parte no va a haber ninguna traducción, sino es la parte no traducida, conocida en el caso de los procariotas como secuencia Shine-Dalgarno, y esta principalmente permite señalizar permite dar una señalización a los ribosomas, y a su vez esta está ubicada antes de los codones de iniciación. Es así que, si tomamos en cuenta esto, cabe aclarar en realidad que esta secuencia Shine-Dalgarno se desarrolla en los procariotas, dado que los genes bacterianos que se transfieren a grupos específicos conocidos como perones, los cuales requieren, ¿no?, como tal en la expresión de esta secuencia Shine-Dalgarno. Por su parte, ya lo hemos dicho, ¿no?, estas se ubican previo a los codones de inicio y son caracterizados por dar señales en realidad, ¿no?, y principalmente porque permite la correcta ubicación del ribosoma a los codones de inicio, que para llevar a cabo todo esto, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos lo que son los factores de iniciación. Los factores de iniciación, en cambio, vamos a tener 3 en el caso de los procariotas. Los factores de iniciación va a ser IF1, IF2 e IF3. Cada uno de estos van a tener funciones distintas que intervienen principalmente en la formación del complejo de iniciación del ribosoma. Entonces, tenemos que el factor de iniciación 1, principalmente va a ayudar a que la subunidad menor, en este caso de los procariotas vamos a tener la subunidad menor, que sería la de 30S, y la subunidad mayor, que va a ser la de 50S. Ya, ahora bien, vamos a hablar sobre lo que son los factores de iniciación, y en el caso de los factores de iniciación 1, vamos a tener que el factor de iniciación 1 va a permitir o va a facilitar que se pueda unir la subunidad menor al ARN mensajero, mientras que en el caso del factor de iniciación 2, unido a un GTP va a facilitar
que pueda ingresar, va a facilitar que se pueda colocar bien el ARN de transferencia iniciador en este caso. De ahí vamos a hablar sobre lo que es el factor de iniciación 3, el cual principalmente evita que se una prematuramente la subunidad mayor, y a su vez facilita que se dé la entrada correcta del ARN de transferencia del ARN de transferencia al sitio, perdón. Entonces tomamos en cuenta estas caracterizaciones y ahora sí podemos mencionar lo que es el proceso de iniciación en el caso de los procariotas. Principalmente en el caso de los procariotas, aquí se van a unir los tres factores de iniciación a la subunidad menor. Esta subunidad menor, por medio de estos tres factores, se va a poder unir al ARN mensajero. Una vez unidos, se va a unir a la secuencia de ARN mensajero, pero específicamente en la región Shine-Dalgarno se une a esta secuencia, y aquí va a existir una complementariedad de las secuencias con el ARN ribosómico 16S que se posee en la subunidad menor. Entonces, una vez que se conectan todas estas partes, principalmente aquí se va a liberar el factor de iniciación 3 y se va a unir consecuentemente a esto el ARN de transferencia, pero en este caso va a poseer una carga. En este caso vamos a tener la N-formilmetionina ARN de transferencia. Entonces, esta se une acá, y principalmente estos factores de iniciación que estaban inicialmente unidos a la subunidad menor, estos se van a caracterizar siempre que van a contener un GTP. Entonces, una vez que se desarrolla la unión del ARN de transferencia, cuando se liberó el factor de iniciación 3, vamos a tener esta unión, y lo que va a suceder después es que este GTP se va a hidrolizar. La hidrolización de este GTP va a hacer que se libere ortofosfato, y va a hacer que se liberen los factores de iniciación. Consecuentemente a estos vamos a poder hacer que se una la subunidad mayor. La subunidad mayor se une a esto y genera que se puedan formar o se puedan distinguir los sitios. El sitio A, que lo podríamos distinguir de esta manera, lo podemos distinguir de esta forma. Se forman sitios como estos, ¿no? Entonces tendríamos en la primera parte tendríamos lo que es el sitio A, en la parte intermedia tendríamos el sitio P, y en la parte final tendríamos el sitio E. El sitio A es conocido como sitio aminoacil, el sitio P es conocido como el sitio peptidil, y el sitio E es conocido como el sitio de exit o liberación. Ya, principalmente el ARN de transferencia, que contenía una carga que era del N-formilmetionina de ARN de transferencia, se va a ubicar principalmente en el sitio P. Aquí se va a ubicar en el sitio P. Ya, entonces eso sería principalmente lo que sucede en el caso de los procariotas. Ahora bien, en el caso de los eucariotas esto va a ser muy distinto en realidad. La diferencia con los eucariotas es que en cambio estos van a tener subunidades distintas a las de los procariotas. Por ejemplo, vamos a tener una subunidad menor de 40S y una subunidad mayor de 60S. Como tal, si tenemos estas subunidades, vamos a tener la unión de algunos factores de iniciación, que en el caso de los eucariotas de igual forma son 12 factores de iniciación, los cuales van a determinar alrededor de 25 aminoácidos de lo que se caracterizaba en este caso. Entonces tomamos en cuenta qué es lo que primero se requiere generar en el caso de los eucariotas. Por medio de factores de iniciación se requiere formar un complejo conocido como complejo 43S. Entonces vamos igual a denotar este ejemplo con esto. Se requiere formar un complejo 43S. El complejo 43S, ¿cómo se va formando? El complejo 43S se forma con la subunidad menor, que en este caso sería el ribosoma, la subunidad de 40S. En el caso de la 40S,
aquí vamos a tener que se añaden lo que son el ARN de transferencia en el sitio, se va a añadir en el sitio P. Como tal, este se caracteriza porque está acoplado principalmente a un factor de iniciación 2 y también con un GTP. A su vez está con una carga de metionina. Ahora bien, si tomamos en cuenta esto, lo que se genera en realidad este sería como tal la caracterización del complejo 43S. Entonces ya tendríamos listo para poder unir con la cadena del ARN mensajero. Ahora bien, una vez formado esto, vamos a tener que el ARN mensajero, en cambio, se va a caracterizar por, principalmente, ¿cómo se van a unir estos dos? Estos dos, ¿cómo se van uniendo? Se van uniendo por medio de factores de iniciación. Los factores de iniciación principalmente están caracterizados o están ubicados ya en la cadena de ARN mensajero. ¿Cuáles son en realidad aquí los que intervienen? Son 3 factores de iniciación los que nos van a permitir que se puedan unir y correlacionar tanto la cadena de ARN mensajero con el complejo 43S. Ya, entonces vamos a tener el factor de iniciación 4E, el cual principalmente va a permitir, le podemos dar esta comparación, que vamos a tener el factor de iniciación 4E, el cual va a permitir que se una el ARN mensajero o la parte que sería 5' cap con el complejo 43S. Entonces vamos a tener la unión de los dos por medio de este factor de iniciación. Nuevamente lo repito, que es el factor de iniciación 4E. Ahora, el segundo factor de iniciación, que en este caso es el 43, es el factor de iniciación 4A. El factor de iniciación A, que le podemos tomar como este. El factor de iniciación A como tal, va a generar, va a recorrer desde en dirección 5' a 3'. Aquí principalmente tomando en cuenta que lo que se pretende aquí es remover la región de doble cadena, porque se puede encontrar tal cual aquí. Cuando esté recorriendo el factor de iniciación, va a remover esta región de doble cadena para que se pueda quedar tal cual en una sola cadena. Eso hay que recalcarlo, ¿no? Cómo va interviniendo este factor de iniciación para que se pueda quedar en una sola cadena. Entonces, de ahí vamos a tener al último factor de iniciación 4G, el cual va a establecer un puente entre, ahí sí sería entre cada extremo, entre el 5' cap y entre la cola poli A. Ya. Entonces, ahora bien, esto sería en realidad, una vez que ya se van uniendo, el complejo 43S se une al ARN mensajero y va a empezar a leer, ¿no? Va a empezar a leer hasta que puede llegar al codón de inicio. Una vez que llega al codón de inicio, aquí principalmente el factor de iniciación que habíamos mencionado, el factor de iniciación 2, que estaba compuesto en la parte del ribosoma, se va a el factor de iniciación 2 GTP, se va a hidrolizar y va a generar que en cambio aquí se pueda ya asociar en este caso la subunidad mayor, es decir, la 60S. Se asocia la subunidad mayor y en este caso se va a unir al complejo como tal, ¿no? Todo el complejo de iniciación, en este caso 80S. A su vez vamos a tener otro de los factores de iniciación conocidos como F5B, que igual estaría aquí incrustado. El F5B, lo que va a generar el F5B GTP, igual se va a hidrolizar y va a permitir la liberación de los factores de iniciación que estaban compuestos en el complejo. Entonces, esto sucedería, ¿no? Todo el proceso de iniciación para el caso de los eucariotas. Entonces, ahora bien, vamos ahora con lo que es la elongación. Listo, entonces, en el caso de la elongación vamos a tener una complementariedad codón-anticodón, dado que en este caso
vamos como tal a ir añadiendo nuevos ARN de transferencias. Como tal vamos a tener de esta manera, ¿no? En la que tenemos el ribosoma, ya el complejo del ribosoma como tal, la cadena de ARN mensajero que se va a estar leyendo, y en esta parte tendríamos el ARN de transferencia que se encuentra en el sitio P. Entonces se va a unir un nuevo ARN de transferencia, ¿no?, al sitio A. En este caso se va a unir un nuevo ARN de transferencia, pero correspondiente al codón siguiente del codón de inicio. Entonces aquí va a coincidir y vamos a tener un nuevo aminoácido también, ¿no? Entonces con esta correspondencia vamos principalmente este nuevo ARN de transferencia se va a unir por medio de factores de elongación. Estos factores de elongación, que los podríamos tomar como estos, los factores de elongación van a depender igual si es procariota o eucariota. Entonces tenemos que el factor de elongación de los procariotas les traen acá y los dejan en el sitio A. Pero en este caso los factores de elongación de los procariotas son conocidos como TUGTP, y en el caso de los eucariotas son conocidos como factores de elongación 1A-GTP. Entonces, una vez que nosotros por medio de estos factores de elongación colocamos en el sitio A al nuevo ARN transferencia con la nueva carga de aminoácido, aquí vamos a tener que se produce principalmente una hidrólisis del GTP. El GTP, ¿qué va a provocar? Va a provocar que se libere este factor de elongación y ya tendríamos en cambio ya establecido como tal el nuevo ARN de transferencia con la carga nueva del aminoácido. Entonces, ahora, ¿qué procederíamos a resolver o qué procederíamos a hacer en este caso? En este caso se va a desarrollar la transferencia. La transferencia de aminoácidos del aminoácido en el sitio P al sitio A. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Esto se desarrolla en cambio por medio de una enzima. Esta enzima principalmente es la peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa transferirá el aminoácido, en este caso del sitio P al sitio A. Entonces es lo que se va a desarrollar, pero para que pueda funcionar este proceso en el que transferimos el aminoácido del sitio P al sitio A, es requerido energía. Y esta energía, ¿cómo se puede, de qué manera se identifica? Es por medio de los GTPs que se van ocupando. Entonces vamos a tener la transferencia. Entonces del aminoácido que tendríamos aquí y aquí, ahora tendríamos dos aminoácidos. Entonces los dos aminoácidos estarían ya unidos de esta manera. Tendríamos ya dos aminoácidos. Estos dos aminoácidos se unirían y aquí este ya sería el ARN de transferencia con carga de dipéptido, mientras que en el caso de este ARN de transferencia que ya no tiene ninguna carga de aminoácidos, sería conocido como ARN de transferencia desacilado. Ahora bien, una vez establecido esta estructura, ¿no?, procedemos con el proceso de translocación. El proceso de translocación como tal es que una vez que ya están unidos los aminoácidos en el sitio A, el ribosoma se va a mover un codón adelante, es decir que estamos aquí y la cadena de ARN mensajero está aquí, y entonces esta se va a mover acá adelante, lo que va a generar que en el caso del ARN, el ARN de transferencia desacilado se quede en el sitio E de exit, y el ARN de transferencia con carga de dipéptido se va a quedar en el sitio P. Entonces, posterior a esto hay que recalcar, ¿no?, que el movimiento que se da tanto del ribosoma al siguiente codón va a ser en dirección 5', 3', tomando en cuenta que en el caso de ya lo hemos dicho, ¿no?, en el ARN de transferencia desacilado va a quedar en el sitio E, y el ARN de transferencia con carga de dipéptido va a quedar en el sitio P. Entonces, tomando en cuenta esto, principalmente en este caso,
para que podamos retirar el ARN de transferencia desacilado, se requiere de un factor. Aquí tenemos igual otra distinción de factores de acuerdo a si es procariota o si es eucariota. Entonces vamos a tener principalmente que ¿cómo se retira este ARN de transferencia? Este ARN de transferencia se va a retirar con un factor que va a depender si es procariota o eucariota. En el caso de que sea procariota, vamos a tener un factor de elongación G en procariotas. Y en el caso de eucariotas vamos a tener un factor de elongación eucariota 2. Principalmente este va a tomar al ARN de transferencia desacilado. Tomamos al ARN de transferencia desacilado y esta va a liberarle por medio de una hidrólisis del ATP. Entonces aquí vamos a estar liberando igual ATP para poder sacar el ARN de transferencia desacilado. Entonces ya sería de esta manera, ¿no? Por la cual quedaría ya únicamente de esta manera el ARN de transferencia dipéptido y ya en el sitio E quedaría vacío. Para el sitio A quedaría igual vacío para que se puedan seguir uniendo para que se puedan seguir uniendo ARN de transferencias con nuevas cargas de aminoácidos y se puedan seguir formando los polipéptidos. Ahora bien, tenemos que aclarar, ¿no?, que en todo este proceso de elongación se requieren o son utilizadas dos moléculas de GTP. Como ya lo hemos mencionado igual durante este transcurso, principalmente estas se caracterizan o intervienen en el proceso de la hidrólisis del GTP para poder generar lo que es la energía, y principalmente intervienen en el proceso de selección, en la selección del nuevo ARN de transferencia que va a ser unido y en el proceso de translocación. Ya. Finalmente, ya una vez que se ha aclarado estos puntos de elongación, tanto para procariotas como eucariotas, nos vamos a referir a lo que es la terminación. La terminación está influenciada principalmente por tres codones, los codones de terminación. Los codones de terminación que una vez que esté leyendo el ARN mensajero el ribosoma, vamos a tener justamente el codón de terminación, que son tres: el UAA, el UGA y el UAG. Estos tres codones como tal van a dar un stop, ¿no?, a todo el proceso de elongación que se estaba desarrollando en la traducción de nucleótidos a aminoácidos. Entonces en este caso como ya tenemos que estamos llegando justo a un codón de terminación. El codón de terminación nos va a decir que la cadena se debe detener o la elongación se debe detener. Y aquí, ¿qué se va a unir si ya no tenemos factores de elongación ni factores de iniciación? Aquí lo que se va a unir es un factor de liberación. El factor de liberación se va a unir justamente al sitio donde que va a ser leído el codón de finalización. Entonces aquí se va a interrumpir la elongación y se va a liberar el polipéptido, es decir, los polipéptidos que hemos estado formando, y ya para este punto debería estar en una cadena larga de polipéptidos, es decir, de cantidad llena de aminoácidos que se van a seguir liberando. Entonces en este proceso, con la detención del proceso de elongación, va a haber la liberación de la cadena de polipéptidos, pero va a estar influenciada de dos factores. El factor 1, que principalmente este factor 1 que podríamos tomarlo en cuenta aquí, al encontrarnos justo ya con el con el codón de finalización, en este caso vamos a tener que, al encontrarnos ya con el codón de finalización, el factor de liberación 1 va a reconocer los codones de terminación, que serían en este caso estos, van a reconocer los codones de terminación en el sitio A directamente. Entonces en este caso el ARN de transferencia con la cadena polipeptídica va a estar en el sitio P. Cabe aclarar eso, ¿no? Y de ahí, en el caso de ahora tomamos en cuenta el factor de liberación 2. El factor de liberación 2, en cambio,
Son proteínas de unión a una GTP en la cual se va a hidrolizar y va a permitir la liberación de este factor de liberación 1 del sitio A. Entonces vamos a tener con la acción del factor de liberación 2 se va a poder liberar el factor de liberación 1. Y ahora bien, cabe recalcar, ¿no?, que como hemos estado viendo tanto en lo que es la elongación y la iniciación, va a haber una distinción por que sea procariota o eucariota. Entonces, en este caso de las procariotas vamos a tener factores de liberación tanto 1 y 2 distintos. Entonces tenemos que en el factor de liberación de las procariotas vamos a tener a RF1, UAA y UAG. Y en el caso de los factores de liberación 2 vamos a tener a UAA y a UGA. Ahora bien, en el caso de los factores de liberación de las eucariotas, los factores de liberación de las eucariotas, en este caso solo se tiene a uno, que es el factor de liberación 1, que está determinado como factor de liberación de eucariotas 1, UAA, UAG y UGA. Ya, ahora bien, recalcando, ¿no?, en esta última etapa se va a dar un desamblaje de los ribosomas, es decir, se van a separar tanto la subunidad mayor como la subunidad menor, lo que va a permitir que principalmente los factores de iniciación, factores de elongación que han estado interviniendo en esto de igual manera se hayan liberado, y entre ellos también tenemos el factor de reciclaje del ribosoma, y que, como ya se lo he dicho, aquí se va a dar directamente la liberación de la cadena polipeptídica o la cadena de proteínas. Eso sería todo. Muchas gracias.